Hoy, Día del Padre, quiero compartir un pasaje de la Escritura que a mí me ha impactado mucho y me llama mucho la atención. Y quiero que vayamos a la Escritura, al capítulo 34 del segundo libro de las Crónicas. Según los estudiosos, quien escribió las Crónicas parece que fue el famoso escritor Esdras. Y las Crónicas relata historias, buenas y malas, pero son crónicas de la vida de Israel. Y Esdras plasmó toda esa historia y ahí la tenemos, la historia que vivió y experimentó Israel. Cada uno de los que estamos aquí hemos vivido nuestra propia historia. Tenemos nuestra propia historia como familia, nuestra propia historia como padres, como hijos. Cada uno la vive a su manera. Y resulta que uno, a medida que va avanzando en la vida, va entrando en ciclos. Algunos de los que estamos aquí seguramente hemos descubierto que veníamos de una historia familiar que viene por allá de parte de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres. Y entendemos nosotros, sin yo formar parte de eso, soy víctima de los lastres y de las malas decisiones de mis generaciones antepasadas, si es que las conozco. Si no las conozco, pues, no obstante, ahí están. Son lastres y cosas. Lo cierto es que muchas veces nosotros heredamos esos ciclos de la vida desordenada de nuestros padres, de nuestros antepasados. Y como que un ciclo vuelve y se repite y como que no acaba. Y uno dice, yo quiero acabar con esto, yo quiero destrozar esto, yo quiero eliminar esto de mi vida. Pues el tema de hoy lo he titulado Rompiendo Círculos. Rompiendo ciclos. Ahora, a veces uno en la vida ha dejado cosas pendientes. Por ejemplo, hay personas que demoran en graduarse. Se gradúan por allá viejitos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque querían cerrar un círculo, un ciclo de su vida. Dijeron, no, esto hay que arreglarlo. Tarde o temprano hay que cerrarlo. Y se graduaron y lograron salir adelante. Hicieron su carrera profesional y aprendieron a cerrar eso. Y no importa. Alguien inició una carrera y no la terminó. Otros iniciaron un hogar y no lo han podido establecer. Pero a veces como que son los mismos ciclos repetitivos, las agendas ocultas que heredamos de nuestros propios padres. Pero eso hay que aprender a romperlo, rompiendo ciclos. Hubo un rey de Israel que reinó durante 31 años. Fue rey de Israel. Tuvo ese privilegio de ser rey. ¿Y cuándo le gustaría a usted ser rey? ¿O a qué edad le gustaría a usted ser rey si realmente tuviese esa oportunidad de serlo? ¿Qué edad?
Hoy hay presidentes que los eligen cuando son por allá de 80 años, porque ya tienen una experiencia, ya saben manejar muchas emociones y cosas. Otros prefieren un presidente joven que está en la flor de su juventud. Un país, cuando escoge a un muchacho para que sea militar de su país, en la flor de la juventud, lo mejor de la vida, el gobierno lo toma para que usted sea soldado de la patria. La edad mejor de la vida, en su plenitud de fuerza. Pues bien, la historia que vamos a narrar hoy, o vamos a tomar en cuenta, es la de un rey que comienza a reinar, oiga bien, a los 8 años de vida. 8 años. ¿Qué hace un niño de 8 años? Por alguna razón, heredó el reino. Y a los 8 años empieza a gobernar una nación, su pueblo Israel. En la vida de este rey influyen mucho su mamá. Su mamá. Y esto es tan importante hoy que es el Día del Padre, la influencia de los padres para establecer principios que van a dar vida a una persona en la siguiente generación o generaciones. Pero en la vida de este muchacho fue muy importante su mamá, porque su papá, hoy Día del Padre, fue un hombre malo, perverso. Dentro de las crónicas, el papá de este muchacho fue el peor, el más malo de los malos, malos reyes. Re malo, así decía mi nieta, re falso. El más malo de todos los reyes de Israel fue el papá de este niño. ¿Qué se espera? Bueno, echemos una ancladita en el abuelito, pues. Y el abuelito fue más malo que su papá. El abuelito era Manasés. Él hasta quemó su hijo primogénito. Lo ofreció a los demonios. Fue perverso el abuelo. Abuelo, malo. Papá, re malo. Y él con 8 años comienza a ser rey de eso que el abuelo y el papá le dejan. Una historia, un bagaje malo. En otras palabras, podríamos pensar ahora en nuestro papá. ¿Cuántos de ustedes podrían decir mi papá era malo? Y mi abuelito más malo. Tiene que perdonarlo y dejarlo a él con Dios. Y cerrar ese ciclo con su papá. Hoy es día de tomar decisiones. Y uno las decisiones, las determinaciones que tiene que tomarlas en el Señor. Y voy a cerrar esto y lo voy a cerrar. En la Biblia hay la historia del famoso Noé. ¿Recuerdan a Noé? Después de que es liberado, toda la tierra es arrasada y él sale de esa arca, planta un viñedo. Algo le pasó al viejo. Se pegó una borrachera y el tipo le dio por quitarse la ropa. Desnudo el viejo, se le fue. Y entra el hijo
a la habitación y lo ve así y se rió de su papá, se burló e hizo otras cosas más. Y luego él sale y le cuenta a sus hermanos que su papá estaba desnudo en la habitación y que el viejo vean borracho. Entonces él pensó que sus hermanos iban a entrar a reírse también con él y formar allí una guachafita, pues. Y los hermanos dijeron, no, un momentico. ¿Cómo así? Tomaron la túnica de él, se la ponen en la espalda y entran ellos de espalda a la habitación y cubren la desnudez de su padre. Cuando el viejo después se le pasa la borrachera, el guayabo y toda la cosa, se da cuenta de lo que había hecho su hijo, dice la palabra que él maldijo, no lo maldijo a él, le maldijo su próxima generación. Lo maldijo. ¿Sabe que en la Biblia las maldiciones son una cosa seria? Pero la Biblia no dice que el Señor maldijo a una prostituta, a un borracho, a un, no sé. Pero la Biblia sí dice que maldito el hijo que deshonre a su padre y a su madre. Maldito. Es decir, el viejo, por más malo que se haya manejado, quieto. No se meta con él. Déjelo con el Señor. Porque si usted se mete con él, se mete en problemas con Dios. Déjelo. Ore por él y entrégueselo en las manos de Dios y suéltelo. Porque si ya se murió y sigue enganchado a usted ese viejo, no lo ha soltado. Entonces ese ciclo sigue allí prendido a usted. Suéltelo. Después la Biblia va a mencionar muchas historias y llega por allá al libro de Hebreos donde hace mención de los héroes de la fe. ¿Aparece Noé ahí? ¿Sí aparece o no aparece? Hebreos capítulo 11. ¿Sí aparece? Claro que sí. ¿Y aparece el nombre de Cam? Desde el momento que el padre habla contra su hijo, lo bloqueó y nunca más volvió a aparecer en la historia. No aparece nunca más ese nombre en la Biblia, ni en el listado de los héroes de la fe. ¿Está Noé? Sí. ¿El viejo hizo su vaina? Sí. ¿Se portó mal? De pronto sí. Pero es Dios el que conoce los corazones y no nos corresponde a nosotros juzgarlos a ellos, criticarlos a ellos o decir cosas contra ellos. Y ahora que conocemos la palabra del Señor, menos. Hay que orar por ellos y dejarlo en las manos del Señor. Y si ya murió, déjenlo en las manos del Señor, por su propio bien. Y miren lo que dice la Biblia. Josías tenía ¿cuántos años? ¿Cuántos? 8 años. 8 años. Cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Abuelo malo, papá re malo, pero él decidió hacer lo que era agradable a los ojos del Señor. Y dice que siguió el ejemplo ¿de quién? De su antepasado, David. Él enfocó su vida en David. No la enfocó en su padre, no la enfocó en su abuelo. Y dice que no se apartó de lo que era correcto.
En el capítulo 35 de Crónicas dice así, que desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel, oiga bien, ninguno jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías. La Pascua. Vamos a hablar de eso ahora. Porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. O sea que él ya tenía ¿cuántos años? 26. En su plena juventud, celebrando la Pascua, una fiesta espectacular. Y dice que ninguno de los reyes jamás había celebrado la Pascua. Y la Pascua era una institución directa de Dios. La celebrarás cada año. ¿Qué pasó? ¿Se habían olvidado? No había una motivación de celebrar esa fiesta. Para muchas personas es muy importante celebrar la fiesta de los cumpleaños. El cumpleaños de los hijos, el cumpleaños de la hija, el día del padre, el día de la madre. Pero para Josías fue importante celebrar la Pascua. Y esa era una fiesta maravillosa que tenía una connotación tremenda. Y además ya para nosotros que conocemos el contexto de esto, sabemos cuál es el centro de la Pascua. El centro de la Pascua es el Cordero. Y el centro de la Pascua es liberación. Y el centro de la Pascua es vida. El centro de la Pascua es romper un ciclo de maldición, de esclavitud, de sometimiento, para entrar en una etapa de libertad nueva. Y eso había que celebrarlo. Pero ya al pueblo se le había olvidado eso. Hablemos de Josías. Cuando le colocan el nombre de Josías, significa el Señor me apoya. ¿Cuántos aquí pueden decir eso? El Señor me apoya. El Señor me apoya. Listo. Eso tiene una connotación. O Jehová ha sanado, o Yahvé ha sanado. Por alguna razón le pusieron ese nombre, Josías. ¿Qué significa eso? Este niño viene a romper un ciclo. Y este hombre llegó a ser rey de Judá por allá en el año 640 al 609, durante 31 años. Su padre, Amón, uno de los reyes más malos, más malvados, idólatra, corrupto y de los más corruptos en la historia de Israel. ¿Cómo muere el papá de él? Sus propios siervos, sus facilitadores lo matan. Y luego el pueblo reúne a todos los facilitadores del rey y matan a los siervos del rey. Es decir, arrasaron con el papá de él y arrasaron con los servidores. Me ha dicho, no dejaron nada. El abuelo fue el famoso rey Manasés, perverso como Amón. Sin embargo, la Biblia dice que Josías fue uno de los reyes más buenos, más justos, más amoroso, apasionado por el Señor, por Dios. Y dice que desde los tiempos de David no había habido nunca un
personaje que amara tanto a Dios como Josías. A los 8 años es nombrado y obviamente, ¿quién va a intervenir allí en el cuidado y todas las atenciones hasta que el muchacho crezca y tome decisiones más serias? Su mamá, su mamá. Y resulta que este niño decide tomar una decisión. Mi abuelo es así, o fue así, mi papá fue así, sí, muchas cosas, mucho lastre, muchas cosas, pero no. Yo me voy a enfocar en David, un hombre que amó a Dios. Y me voy a enfocar en él porque él sí vale la pena seguir eso. Y entonces, este hombre va a impulsar unas reformas muy importantes que son de bendición para la vida de él y para la nación. La primera de ellas, él hace una limpieza de todo su país, de todo su país, de todos los centros de adoración que habían en los montes altos. Todos esos centros de culto, de adoración a los ídolos, él los manda a destruir, a quemar. Limpieza total. Toma la decisión de limpiar. Eso es romper ciclos, idolatría, hechicería, brujería, malos hábitos, cultos falsos, limpieza. Eso es romper ciclos. Lo hace. Luego se enfoca en el templo del Señor que está en ruinas, está desbaratado, está feo, está abandonado, huele a murciélago, huele a todo porque ya ni la gente se preocupa por eso. Entonces él va y dice, este templo lo vamos a poner bien lindo. Y empezó a sacar las cucarachas y empezó a sacar todo. Pero sobre todo empezó a decirle a los que oficiaban en el templo, se van a santificar. Santidad, limpieza, decisiones, ya. Se acabó esto, no, vamos a ser serios con Dios. Y dice que mientras él estaba restaurando el templo, arreglándolo, por allá en una pared o en un cuarto encontró algo que estaba perdido y que nadie le prestaba atención. Lo que pasa con muchas personas hoy en día. ¿Qué encontró? El rollo de la ley de Dios, la palabra. Y encuentra ese rollo y dice, wow, ¿qué es esto? Estaba ya tirado, escondido. Y empieza a leer la palabra con el pueblo. Y empezó a haber un avivamiento, lágrimas, quebrantamiento, arrepentimiento, limpieza. Y eso empieza a crear un ambiente espectacular dentro del pueblo. Y entonces ese libro que se había perdido, lo toma y lo hace leer por todo el pueblo. Y dice, a partir de ahora vamos a reiniciar el culto a Dios. Comenzamos a hacer devocional. Comenzamos a hacer unos servicios organizados de alabanza, de adoración, de instrumentos, de exaltación. Luego manda preparar y llevar a cabo la celebración de la Pascua más solemne al Señor como nunca antes. Y el relator dice que desde los tiempos del profeta Samuel no se había hecho. ¿Dónde se origina la Pascua? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién recuerda eso? ¿Recuerdan las 10 plagas de Egipto? La última, número 10. ¿Cuál era esa plaga? Se van a morir todos los primogénitos. Todos, hasta de los animales. El hijo mayor se va a morir. Entonces Dios le dice
al pueblo de Israel a través de Moisés. Tienen que tomar un cordero. Esta noche o esa noche va a pasar el ángel del Señor, el ángel de la muerte. Y van a morir todos los primogénitos de los egipcios, pero también van a morir todos los primogénitos que no lo hagan. Así que, no, que por ser del pueblo de Israel se iba a salvar, no. También, si no lo hacía, se moría. Entonces el corderito lo tienen que sacrificar y la sangre la tienen que untar en los dinteles de la puerta y en el umbral del marco de la puerta. Untar la sangre. Esa era la palabra. El ángel va a pasar, oigan, todos ustedes, mañana lunes por la noche pasa el ángel de la muerte. Si quiere vivir, aplique la sangre del cordero. Y el corderito se lo tienen que comer. Y si la familia es muy pequeña, reúnanse en varias familias y cómanse en el cordero. Lo que sobre se quema, no queda nada. Y el ángel de la muerte pasará a la medianoche y donde esté aplicada la sangre, no hay muerte. Seguramente algún israelita dijo, no, pues tampoco es para tanto. Porque así sucede, ¿no? Hay gente que dice, ¿para qué tanto? Sí, lo dice la Biblia, pero ¿para qué tanto? Pues no, el ángel pasó y donde no estaba aplicada la sangre, muerte del primogénito. Y luego que muere el primogénito, pues Faraón se tuvo que reventar y le dijo, mejor dicho, se me van ya. Y salen miles y miles y miles y miles, más de 600,000 israelitas salen de Egipto a la libertad. Y entonces Dios les dijo, y esta celebración la tienen que hacer de por vida, porque ustedes tienen que recordar que fueron esclavos, que estaban sometidos y que hubo vida. Pero la vida fue ¿por qué? Por la sangre. Un cordero. Y Josías dice, eso fue tan importante que eso no lo podemos olvidar, que eso fue un hecho trascendental. Ahora, en los tiempos de Jesús, porque la Pascua era un tipo, en la Biblia teológicamente se habla de los tipos y los antitipos. Y todo en la palabra del Señor tiene eso. Ese tipo de lo que sucedió allí era el antitipo de lo que iba a suceder más adelante, que ya lo vamos a tener explicado en el Nuevo Testamento, de la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando llegaba la Pascua en Jerusalén, hacían fila la gente y dentro de la fila, por lado y lado, estaban los sacerdotes, estaban los doctores de la ley, estaba la gente importante. Porque el sacerdote iba y compraba el cordero y luego hacía la procesión por el centro de ese camino. ¿Con qué finalidad? Que todos vieran el cordero. Porque el cordero tenía que ser sin defecto. Entonces el cordero, ese era el de la celebración en el templo, porque cada familia tenía que celebrar con un corderito en su casa. Pero se celebraba la Pascua y se celebra en el mes de Nisán, que es el mismo mes de la salida. Y ese corderito tenían que sacrificarlo exactamente en un día específico.
y ese día era el día de la luna llena. Y los israelitas venían a Jerusalén, más o menos venían 600,000 a celebrar la Pascua en esa época, en los tiempos de Jesús. Porque eso se volvió después algo importantísimo. Desde Josías se empiezan a celebrar esto más y mejor. Entonces el Cordero pasaba por en medio de ese desfile y todos lo observaban. Pero ese Cordero lo tenían que comprar 5 días antes de sacrificarlo. ¿Para qué? Para que durante los 5 días lo examinaran bien todos los ojos, para que no tuvieran ningún defecto. No, que tiene un detallito aquí, no sirve ese cordero. No, que tiene un granito acá, no sirve. Que está cojito, no sirve. El cordero tenía que ser perfecto. Cuando Jesús entra a Jerusalén, está el pasillo de la gente y él entra por en medio como el cordero. Y la gente empieza a gritar y a alabarlo y exaltarlo. Y entonces le dicen, Hosana al rey que viene. Entonces le empezaron a exaltar como rey. Entonces los fariseos y la gente empezó a decir, no, calle esa gente. Mire Jesús, calle esa gente. Bueno, si ellos se callan, ¿qué? Si ellos se callan, las piedras van a hablar. Y ojo con esto, mis hermanos, porque es que a veces uno no capta la profundidad de esto. En ese desfile de gente, tenían que ser la gente del pueblo de Dios y los sacerdotes y todo, porque era el Cordero el que tenía que entrar. Ese es el antitipo del verdadero Cordero de aquel de la Pascua que Josías va a implantar. Pero Josías tuvo eso en su corazón. Para él esa era la connotación. Entonces cuando Jesús le dice a los israelitas, si los callamos a ellos, las piedras van a hablar. Porque para los judíos, los que no eran judíos, los gentiles, eran llamados perros y piedras. Entonces cuando él dice las piedras van a hablar, no es que está hablando de las piedras. ¿Y cuánto demoró Jesús para el día de su muerte? 5 días, desde que entró a Jerusalén. Y durante los 5 días le preguntaron los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, Pilato, todo. Al final, ¿quién exclamó verdaderamente este hombre era justo, este era el Hijo de Dios? ¿Quién lo dijo? Las piedras, una piedra. El centurión romano. Entonces, como los israelitas no quisieron reconocerlo a él, ni lo reconocen todavía a él como el Mesías, las piedras que somos nosotros, alabamos al Señor. Un aplauso al Rey. Entonces Josías hace eso. La Pascua. Por favor, esto no se puede olvidar, esto hay que ponerlo. Y voy a mencionarles rápidamente 4 lecciones que tenemos que aprender de Josías. La primera tiene que ver con la familia. Si yo les digo levanten la mano, ¿quién tiene un malvado en su familia? Seguramente que aquí todas las manos se levantan. ¿Hay alguno en su familia que ha practicado vicios horribles? Uy, también. ¿Hay alguno en la familia con hábitos dañinos? Uy, sí. ¿Alguno de ustedes tiene algún pariente por ahí sin futuro? ¿Llevado? Seguro que sí. Eso no significa que tú acabarás igual. Josías tuvo un abuelo malo y un papá malo, pero él tomó una decisión. Dijo, con la ayuda de Dios,
yo puedo romper la historia, el ciclo de mi historia familiar. Y hoy, Día del Padre, vamos a romper todo ciclo de nuestra historia familiar. No se amargue. Hoy usted va a recibir el verdadero abrazo del Padre. El Padre que usted siempre soñó. Así que yo sé que hay personas aquí que incluso en su infancia o su adolescencia, alguien en su familia le hizo daño. Pero tenga ánimo. A pesar de eso, sepa que Dios quiere darte un futuro mejor. Rompa ese ciclo familiar. Josías lo hizo. 2. Para que esto suceda, hay que romper esa historia familiar de fracasos, esa historia familiar de derrotas, esa historia familiar de vicios y de cosas malas. Es decir, número 2, hay que ser intencionales. ¿Y qué es ser intencional? Es determinarse a sí mismo, romper con todo aquello que me hace mal. La historia de mi papá, de mis abuelos, de mi familia me ha hecho mal, pero voy a romper eso en el nombre de Jesús. Porque yo tengo propósito, tengo destino, estoy en la mano del Señor. Entonces, hay que determinarse a romper todo aquello que le hace a uno mal, que no le deja surgir, que lo jala hacia abajo. Hay que romper eso. Y esto no es fácil, pero debe hacerse si queremos salir de la maldición para caminar en la bendición. Número 3. Yo sé que hemos nacido en una familia que ha ejercido una influencia tenaz en nosotros. Tarde o temprano nos convertimos en eso. Igual a papá, igual a mamá, igual a mi abuelo. Porque ha ejercido mucha influencia. Pero ¿cómo Josías logró romper ese círculo de maldad en su abuelo y en su padre? ¿Sabe cuál fue la clave? Su mamá. Una mujer de Dios. Una mujer que dijo, voy a enseñarle principios. Fue un padre y una madre que corrigió, que disciplinó, que enseñó a su hijo los caminos del Señor. Y para hoy, Día del Padre, sea usted un padre que enseñe principios espirituales. Tome su niño, chiquito, joven, adolescente, toda la vida, fastídielo, así esté viejo. Ahorita fui a visitar a mi hijo que ya va para 50 años, que las pela. Principios, mi hijo. Ore. Principios. Sea generoso, diezme. Principios. Haga su devocional. Principios. Vaya a la casa de Dios. Yo sé que esos principios que uno enseña muchas veces le saca la piedra al hijo. Como decirle, no mire televisión y lea un libro. Deje de mirar celular y lea un libro. Pero la mamá fue influyente en la vida de ese muchacho. No deje de enseñarle a su hijo principios. Principios. Mi hijo, esto es así, para que cuando él esté solo en la vida, sepa asumir eso. Y termino. Número 4. Dice ahí en el versículo número 3 que la clave del éxito de Josías lo hallamos en una sencilla pero poderosa acción. A los 8 años,
Mire usted al lado al que está a su lado. Julián, ¿cuántos años tienes? 36, 34, 16. A los 8 años, siendo un muchacho, dice que comenzó a buscar a Dios. No, es que yo estoy en lo mío, yo estoy buscando plata. No, es que yo estoy en lo mío. Buscar a Dios. Ese es el cuarto principio. Pero cuando él celebra la Pascua, él decide buscar a Dios en serio. ¿Sabe qué es en serio? Cuando uno se pone serio en la vida. En serio. Ya no necesito que mamá me diga, que me cantalete mi papá, ni mi pastor, ni mi líder. No, en serio, yo. Y cuando él tenía unos 16 años, él decide ya ponerle seriedad a su vida y dice: voy a buscar a Dios. Póngase de pie, mi hermano.